Saludos amigos del Punto. Una ocasión más para compartir con ustedes las últimas novedades de interés nacionales e internacionales. Nos acompaña nuestro hermano y amigo, el veterano periodista Marino Ramírez. Saludos, saludos Marino. ¿Cómo va la vida? Bien. Qué bueno, qué bueno. Me dicen que lo vieron ahora jugando softball en la Liga de la Farándula, ¿o no? Sí, estuve por ahí, no exactamente jugando, pero sí en una invitación que me hicieron la gente de la farándula. Vamos a hablar de eso ahorita. Ahorita vamos a hablar en detalle. Bueno, y hay un tema, Johnny, tiene que ver con el PLD. El Tribunal Superior Electoral le frenó al PLD la intención de hacer una elección de candidato presidencial 4 años antes de las elecciones, porque lo iban a elegir este año. Sin embargo, y eso hizo el PLD en las elecciones pasadas, pero ahora se olieron un grupo de candidatos o de precandidatos que querían imponer aparentemente a Francisco Javier García. Y hubo un miembro del PLD que fue al Tribunal Superior Electoral y se opuso mediante una propuesta, ¿no? Una oposición legal, y el Tribunal Superior Electoral falló en contra del PLD y a favor de esa persona, que no sé quién es. Entonces no sé si el PLD va a impugnar o qué va a pasar, porque aparentemente el PLD quería arrancar adelante. Tú sabes que además no le conviene al PLD, porque el que fue candidato presidencial del PLD, el santiaguero, Abel Martínez, está esperando la primera oportunidad, el primer motivo para irse como vice de Leonel en la Fuerza del Pueblo. No, pues te lo digo hoy. Usted tiene una información interesante. Mire, la verdad es que, por suerte, los árbitros que están revisando el torneo electoral venidero son árbitros realmente neutrales y objetivos. Y me refiero al Pleno de la Junta Central Electoral y me refiero a los jueces del Tribunal Superior Electoral. Mire, la ley contempla muy claramente, la ley de régimen electoral, aprobada por ellos, por los PLDistas, porque lo que sucede, para que la población sepa y usted sepa, que la gente del PLD pensaban que iban a ser gobierno toda la vida y que iban a ser dueños de todas las instituciones toda la vida. Y dentro de esa ley, una de las cosas que ellos pusieron, pensando en frenar a la oposición, era que no podían elegir el candidato a la presidencia antes del calendario electoral. Por eso se le hizo, fue a la oposición. Por ahí vamos, en su momento. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos pusieron que la elección del candidato presidencial iba a ser 2 años antes, y todavía más amarrado, con el calendario que iba a presentar la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral ha emitido varios comunicados mandando a parar esa actividad, ese tipo de actividad proselitista presidencial. Y ellos se han hecho lo loco en virtud de que la misma ley también tiene el bache que le dejaron ellos, que no tiene funciones penalizadas para cuando la gente se adelanta. Lo que te hacen es que el candidato te lo suspende para las próximas elecciones, pero ya eso es con todo un proceso. Entonces, en las elecciones anteriores, como el PLD hizo su ley, pues ellos mismos burlaron la ley. ¿Qué hicieron? Dijeron que estaban en una consulta y torearon el tema y no había manera de que legalmente, porque la ley no prohíbe las consultas. No, pero eligieron un candidato. Pero claro, disfrazado con esa figura jurídica de consulta que la fabricaron, porque son, y hay que reconocerlo, los mejores fabricantes de burlar la ley son los PLDistas.
En todos los ámbitos, fiscal, en todos los lados, migratorio, en todos los lados. Son buenos, hay que reconocerlo. Entonces, durmieron la oposición, la Junta en ese momento realmente no fue lo suficientemente agresiva, y como te digo, la ley no se lo permite. Pero ¿qué sucede? Que sí puede uno de los mismos miembros del partido hacer que el Tribunal Superior Electoral le haga valer la ley. Porque ¿qué es lo que pasa? Los compañeritos que tienen menos recursos que Francisco Javier van en desventaja. Y Francisco Javier, que no se siente cómodo en una elección democrática, quería irse adelante para impedir que... Bueno, él anda en eso. Con el mismo cuento de que la consulta, de que no, que lo que estamos promoviendo el partido. Entonces, se le olvidó a la gente del PLD y sobre todo a Francisco Javier, que bastante prepotentico que es, se le olvidó. No así. Pero así es que se maneja. Pero es que así es que se maneja. Un buen tipo. Usted sabe cuál es. No es mala gente, es lo que es prepotente. Porque ¿a quién usted era que usted cuando había un tema interesante en los debates que perjudicaba el gobierno de turno, que salía y decía, ya el comité político decidió? ¿Quién era que decía? Óigame, la mayoría de dirigentes del PLD son así. Bueno, pero el más connotado que paraba cualquier tema elegantemente y arbitrariamente era él, porque es su forma. Y está bien, porque cada quien es como es. Ahora bien, se le ha olvidado que ya ellos no son los que están en el gobierno. Entonces ellos actúan como que sí, que ellos van a seguir como chivos sin ley, como estaban, que por eso perdieron el gobierno. Porque llegó el momento que la gente del PLD actuaban por encima de todo el mundo y ya, y no pasa nada. Y salía esa figura, ya el comité político decidió, eso es tema cerrado. Esa era la respuesta a ese tipo de conversatorio. Y ahora, al parecer, aprovechando la misma ley de régimen electoral que lo contempla, hay que esperar al 27 de julio del 2027 para comenzar las elecciones de los precandidatos a presidente. Pero ellos, como les salió bien en las elecciones anteriores, venían con el mismo jueguito a ver qué pasaba. Pero ahora, por eso le digo que me da mucha tranquilidad que quienes van a arbitrar las próximas elecciones son realmente objetivos y independientes y neutrales. Y eso garantiza que tengamos un proceso electoral democrático. Bueno, yo le voy a decir la verdad. Muchas veces los órganos del país dominicano se mueven, depende del partido que esté en el poder. Sí, pero si la ley dice una cosa, Marido, sí, pero una vez... es lo que yo apelo, que en todos los gobiernos se haga cumplir la ley. ¿Usted recuerda un tribunal superior electoral que le dio 20 sentencias? ¿A Miguel Vargas? Sí. Sí, claro que sí. ¿Usted se imagina eso? Eso, ¿Y quién era que mandaba en ese? ¿Y quién era que mandaba el PLD. El PLD. Entonces, ¿qué se le olvidó? Y Miguel Vargas era aliado. Aliado, protegido y necesario. Sí. Porque había que destruir el PLD y eso fue la fórmula. Sí. Lo lograron. Hay dos personajes políticos que han hecho su papel, que es Miguel Vargas y Guido Cormazar. Ellos no sabrán otra cosa ni tendrán mucha gente, pero para ese tipo de cosas son los mejores. Bueno, mire, hay el tema del YEPSE no debe olvidarse. Va un mes y algo ya de la tragedia del YEPSE. Recientemente murió una joven militar, dejó 3 niños huérfanos. Murió ella, su esposo, y otro familiar más. O sea, y nada ha pasado con el YEPSE. Y la gente se está preocupando. Los dueños del YEPSE no han dado la cara. Incluso en vez de ir a ayudar a los sobrevivientes, con ese dinero lo que han hecho es contratar buenos abogados para que los defiendan. Y están esperando el momento para defenderse. En ese caso, el director de la Oficina de Supervisión de Infraestructuras, no sé cómo se llama, se refirió al tema porque le hicieron una pregunta. Incluso el presidente habló de eso. Pero ante la preocupación de la gente, el señor presidente, el supervisor o el director de ONASVIE se refirió al tema. Vamos a verlo. Trabajando arduamente y evaluando
pieza por pieza todo lo que pasó ahí. Nosotros entendemos que con los peritos que ha nombrado la Procuraduría General de la República, tenemos un encuentro en unas 2 semanas y ahí saldrá el primer reporte ya preliminar de lo que es el estudio que se está realizando en el YESET. Bueno, ¿qué le parece a usted? Mire, Marino, usted sabe que yo tengo mucha identificación con las víctimas del YESET, pero tristemente le dije que yo no quería que las personas perdieran 2 veces. Se está presionando tanto a la comisión como al Ministerio Público que actúe. Y realmente, desde el primer día yo les dije que no hay una legislación de supervisión de obras después que fueron terminadas. No la hay. Que para llevarlo al ámbito penal van a tener bastante problemas. ¿Y civil? Porque, civil sí, porque ¿qué sucede? Y era lo que yo decía, es que por materia civil es tan sencillo como probar que estaban ahí y que murieron ahí. Y los heridos que resultaron heridos estando ahí. Y ya eso le obliga a asumir una responsabilidad civil. Porque las personas estaban ahí porque ellos lo convocaron ahí. Y los responsables de lo que pasara ahí son ellos, independientemente, porque supóngase usted que no, que estuviera bien y se cayera. Es el mismo tema. Que realmente se cayó porque no está como debió estar. Sí, eso lo sabe o lo suponemos, porque todavía tampoco eso se ha probado. Y yo les decía a usted, en estas condiciones es difícil probar que fue alguien y le hizo una inspección y se la notificó. Porque es que en materia penal, mire, el elemento número 1 es la intención, el número 1. Entonces, ¿tenía ese señor la intención de que eso pase? No iba a ir ahí con toda su familia, en esas condiciones que está No eso. iba nada, él no iba. Ahí iba un club, ahí iba mucha familia ahí. Mucha familia, De club. No él. No sé si él iba, pero le quiero decir que tiene 30 años operando a ese local, así en esa condición. Entonces, ¿usted duró 30 años teniendo la intención de que un día se caiga? No. O sea, tampoco el tiempo es quien le ha dicho, mira, corre, arregla eso. No. Entonces, desde el punto de vista penal, se corre un alto riesgo. Ahora bien, desde el punto de vista civil, no se corre ningún riesgo. O sea, esas personas fallecieron en ese lugar porque se cayó independientemente por las razones que se haya caído. Ahora, Johnny, no hay ningún informe de ninguna institución pública o privada que diga que esa discoteca estaba supervisada. No hay un solo. No, pero es lo que te digo, es que ¿quién tiene que supervisar un local de eventos públicos? Espectáculo público, medio ambiente, el tema de la bulla, que es otra cosa que la gente no sabe, que los famosos plafones son plafones acústicos que lo tienen todas las discotecas para minimizar el ruido hacia afuera. Porque están pensando que no, que eso es lo que tienen un plafoncito y una... No, eso no es así, ¿no? Entonces, eran duros. Sí, entonces, ¿qué sucede? Yo quiero que se haga justicia y no quisiera que no paguen la responsabilidad que tienen que pagar. Pero las personas que se vayan por el ámbito penal corren alto riesgo. De hecho, que hasta dije aquí que el mismo código te permite tú hacer una querella penal sin ser actor civil y llevar paralelamente tu asunto civil. Claro. ¿Qué va a pasar? Bueno, que el asunto civil va a estar parado, para que la gente lo entienda, que se dice sobreseído, hasta que termine lo penal, y ahí por lo menos tú te cuidas. Porque si te fuiste penal y demanda civil junta por el procedimiento penal, corre peligro. Porque yo te voy a decir una cosa, los jueces, ahí voy, están obligados a que el Ministerio Público le busque los indicios penales para poder hacer una condena penal. Pues bien, vamos a la pausa.